Buenos días a todos, mi nombre es Melanie y junto con mi grupo les presentaremos nuestro trabajo titulado Industria 4.0 y Seguridad de Procesos, Tecnologías Predictivas para la Prevención de Accidentes Mayores. Siguiente, por favor. A continuación les presento a los integrantes de mi grupo, que tenemos a Flores Villavicencio, Matthew, Gaspar Mendoza Ana, Noé Herrera Antonella, Sarmiento Sánchez Francesca, Vilela Cojal Alejandra y mi persona. Bueno, vamos a comenzar con una breve introducción que es cómo la industria 4.0 transforma la seguridad de procesos. Para empezar, vamos a tomar como ejemplo una mina o una refinería de petróleo o una fábrica de productos químicos. Como sabemos, en estos lugares se trabajan con máquinas pesadas, altas temperaturas, sustancias que son inflamables y materiales peligrosos. Si ocurre una falla, las consecuencias pueden ser muy graves, como los incendios, explosiones o fuga de gases. Hace muchos años, muchas empresas detectaban los problemas cuando ya habían ocurrido. Hoy eso está cambiando gracias a la industria 4.0, que utiliza tecnologías capaces de poder detectar señales de riesgo antes de que ocurra el accidente. Siguiente, por favor. Bueno, antes de hablar de lo que son de las tecnologías, primero necesitamos conocer algunos conceptos básicos, como los procesos industriales, que es la transformación de materias primas en productos, la seguridad de procesos, que es la prevención de accidentes en procesos industriales, el marco normativo peruano, que son las normas que regulan la seguridad industrial, y algunos conceptos claves que son bases para poder identificar y controlar los riesgos. Siguiente. Tenemos lo que son los procesos industriales. ¿Pero qué son los procesos industriales? Un proceso industrial es un conjunto de actividades que nos va a permitir transformar una materia prima en un producto que usamos todos los días. Por ejemplo, el hierro se convierte en acero. Otro ejemplo, tenemos el petróleo que se transforma en combustible, o la leche que se procesa para poder obtener queso o yogur. Para realizar estas transformaciones intervienen los que son trabajadores, máquinas, equipos, energía y sistemas de control. Actualmente, gracias a la industria 4.0, los procesos pueden ser supervisados por tecnologías inteligentes que detectan anomalías antes de que se convierta en un problema grave. Y de esta manera las empresas también trabajan con mayor seguridad y eficiencia. Siguiente. Continúo con lo que son los tipos de procesos industriales. Los procesos industriales se pueden clasificar en tres grupos. Tenemos primero los que son los procesos continuos, los procesos discontinuos y los procesos por proyectos. Los procesos continuos funcionan sin detenerse durante largos periodos. Por ejemplo, las refinerías de petróleo o las centrales eléctricas. En procesos discontinuos, o también llamado por lotes, tenemos donde primero se produce una cantidad determinada de productos y luego comienza un nuevo ciclo. Y, por ejemplo, esto ocurre en lo que son las fábricas de medicamentos, alimentos o cosméticos. Y, por último, lo que tenemos el proceso por proyecto, que son trabajos únicos y temporales, como la construcción de un puente o el montaje de una planta industrial. También tenemos lo que son los sectores claves, que ahí es donde se producen los procesos. Por ejemplo, uno de los sectores más importantes es la minería, donde existen riesgos como derrumbes, explosiones o presencia de gases. También tenemos el sector petróleo y gas, que es donde una fuga puede provocar un incendio o explosiones. Por ejemplo, en la industria química, el manejo de sustancias peligrosas requiere mayor control para que sean muy estrictos y así poder evitar accidentes. En la manufactura, utiliza líneas de producción automatizadas para poder fabricar diferentes productos. Y finalmente tenemos lo que es la industria alimentaria, donde también se emplean máquinas y sistemas automatizados que deben operar de manera segura. Siguiente. Continuando con la exposición, la seguridad de procesos es una disciplina que busca prevenir accidentes mayores mediante el control de los riesgos industriales. Su objetivo es proteger a las personas, las instalaciones y también al medio ambiente. A diferencia de la seguridad ocupacional, que busca evitar accidentes individuales como caídas, golpes, cortes o atrapamientos durante las actividades diarias, la seguridad de procesos se enfoca en prevenir fallas catastróficas que pueden afectar a muchas personas al mismo tiempo. Por ejemplo, una caída de un trabajador sería un accidente de seguridad ocupacional, mientras que una explosión causada por una fuga de gas corresponde a la seguridad de procesos. En accidentes mayores, estos son eventos que ocurren con poca frecuencia, pero cuando suceden, generan consecuencias muy graves debido a la pérdida de control de sustancias peligrosas o de fuentes de energía. Algunos ejemplos son las explosiones, incendios industriales, fugas de gas y derrames de sustancias peligrosas. Actualmente, gracias a las tecnologías de la industria 4.0, es posible monitorear los equipos en tiempo real mediante sensores inteligentes y detectar fallas antes de que ocurra uno de estos accidentes. Siguiente. Marco normativo peruano, bueno, para prevenir estos riesgos existen diversas normas, como la primera es la ley número 29783, que obliga a las empresas a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, basado en la prevención, la identificación de riesgos y peligros y la mejora continua. Luego tenemos el decreto supremo número 005-2012-TR, que reglamenta esta ley y establece procedimientos como el IPRC, la capacitación del personal, la investigación de incidentes y la vigilancia de la salud ocupacional. Además, existen normas específicas según el sector. Por ejemplo, en minería se aplica el decreto supremo 024-2016-EM, mientras que en construcción se utiliza la norma técnica G.050. Siguiente.
También existen normas internacionales, como la ISO 45001, que establece los requisitos para implementar un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. También la ISO 31000, que proporciona principios para la gestión de riesgos. La ISO 55000, que está orientado a la gestión de activos, promoviendo el mantenimiento preventivo y predictivo para reducir fallas. Y la IEC 61511, que se enfoca en los sistemas instrumentados de seguridad, que permiten reducir el riesgo de accidentes mayores mediante un sistema automático de protección. Bueno, todas estas normas pueden complementarse con la tecnología de la industria 4.0 para mejorar la prevención de riesgos. Siguiente. Bueno, ahora explicaré algunos conceptos importantes. El peligro es cualquier fuente o situación que tiene el potencial de causar daños. El riesgo es la probabilidad de que ese peligro produzca consecuencias negativas y la gravedad que éstas puedan tener. El accidente es un evento no planificado que ocasiona lesiones, daños materiales o pérdidas. Y el incidente es un suceso que no necesariamente produce daños, pero evidencia fallas y puede anticipar un accidente. Las barreras de seguridad son las medidas que impiden que un peligro se convierta en accidente, como sensores, alarmas o procedimientos. Y finalmente, los controles críticos son aquellas medidas esenciales cuya falla podría desencadenar accidentes mayores, por ejemplo, las válvulas de alivio o los sistemas de parada de emergencia. Siguiente. Ya. El I+C significa identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Es una metodología que permite identificar los peligros antes de realizar una actividad, evaluar los riesgos e implementar medidas preventivas. La matriz I+C es una herramienta que combina la probabilidad de ocurrencia con la severidad de las consecuencias para determinar el nivel de riesgo y priorizar las acciones de control. Con la industria 4.0, este proceso puede realizarse de manera más efectiva, utilizando sensores IoT e inteligencia artificial que identifiquen peligros en tiempo real. Siguiente. Y para finalizar, tenemos la jerarquía de controles. Este establece el orden de prioridad para controlar los riesgos. Primero se busca eliminar el peligro. Si no es posible, se intenta sustituir por otro menos peligroso. Luego se aplica controles de ingeniería, como resguardos o sistemas automáticos. Después vienen los controles administrativos, como procedimientos y capacitaciones. Y por último, están los equipos de protección personal, conocidos como EPP, que constituyen la última barrera de protección para el trabajador. Siguiente. Ahora yo les voy a hablar sobre el capítulo 2 de nuestro trabajo, que es la metodología de revisión. Aquí es donde obtuvimos la información que nos permitió desarrollar nuestro trabajo. Hemos dividido esta parte en 4 partes. La primera, la estrategia de búsqueda. La segunda, los criterios de inclusión. La tercera, la selección de la literatura. Y la cuarta, la categoría de análisis. Siguiente, por favor. Bueno, en la primera, que es la estrategia de búsqueda, es donde nosotros buscamos información y los temas que necesitamos investigar. Para ello, nosotros utilizamos bases de datos académicos, artículos científicos, normas técnicas y documentos especializados. También empleamos palabras claves relacionadas con la industria 4.0, la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, la Big Data y la prevención de accidentes mayores. Esto nos permitió recopilar información actualizada y relevante para nuestro estudio. Siguiente, por favor. Para el siguiente punto tenemos los criterios de inclusión. Aquí nosotros establecimos qué documentos podían formar parte de nuestra investigación y qué documentos no. Por ejemplo, consideramos artículos publicados entre el 2016 y el 2026, además de normas técnicas y documentos especializados relacionados con el tema. Y también descartamos información que estuviera duplicada o que no tuviera relación directa con la prevención de accidentes mayores. Siguiente. Para la selección de literatura, luego de nosotros realizar la búsqueda de todos los artículos que íbamos a necesitar, pasamos a la selección. Inicialmente encontramos 186 documentos, pero de estos luego fuimos eliminando los documentos que estaban duplicados y revisábamos cada publicación para verificar si realmente aportaba el tema de la investigación o no. Y finalmente nos quedamos con 69 artículos que cumplían con los criterios que nosotros establecimos y que ofrecían información que era confiable y estaba de acuerdo a nuestro análisis. Siguiente. Y finalmente tenemos las categorías de análisis, que son 6: la industria analizada, el tipo de riesgo evaluado, las limitaciones identificadas, la tecnología utilizada, los beneficios obtenidos y los resultados obtenidos. Una vez que nosotros seleccionamos la información, la organizamos en diferentes categorías, que ya las mencioné, y también analizamos aspectos como las industrias donde se aplican estas tecnologías, las herramientas que usan y su contribución a la prevención de accidentes mayores. Esto nos permitió identificar las principales aplicaciones y beneficios de la industria 4.0 en la seguridad de procesos. Bueno, en este capítulo se presenta lo que es el estado del arte, es decir, la revisión de antecedentes, tecnologías y aplicaciones actuales de la industria 4.0 en la seguridad de procesos industriales. Aquí la idea principal va a ser explicar cómo las tecnologías modernas ayudan a prevenir accidentes mayores como explosiones, incendios, fugas químicas, derrames o fallas graves en equipos industriales. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la industria 4.0?
pues nos referimos al uso de sensores, Internet de las cosas, la inteligencia artificial, los análisis de datos, el mantenimiento predictivo y los gemelos digitales para poder controlar mejor los procesos industriales y tomar decisiones antes de que ocurra un accidente. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación veremos el contexto global y nacional. La industria 4.0 nace como una respuesta tecnológica frente a los nuevos desafíos de la industria. Su origen se relaciona con Alemania, donde se impulsó el uso de sistemas digitales e inteligentes en los procesos productivos. Sin embargo, en seguridad industrial, esta tecnología cobra mayor importancia porque en el pasado ocurrieron grandes accidentes, como Bhopal, Piper Alpha y Texas City. Esos casos demostraron que muchas tragedias se originaron por falta de monitoreo continuo, detección tardía de fallas y errores humanos no corregidos a tiempo. Por ello, la industria 4.0 permite pasar de una seguridad reactiva que actúa después del problema a una seguridad preventiva, que busca detectar señales de peligro antes de que ocurra el accidente. A nivel mundial, como países como Alemania, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur lideran la aplicación de estas tecnologías en la industria. Estos países no ven la digitalización solo como tecnología, sino como parte de una política industrial y de seguridad. Y en el caso de Perú, la adoptación de esta industria 4.0 todavía es desigual, ya que la minería es uno de los sectores más avanzados, especialmente en operaciones grandes donde ya se usan centros de control, sensores, telemetría y mantenimiento predictivo. Pero también existen retos importantes como la poca conectividad en zonas alejadas, la falta de personal especializado, altos costos de inversión y dificultad para integrar tecnologías modernas con sistemas antiguos. Siguiente, por favor. Ahora veremos la aplicación por sectores. En la industria 4.0 se aplica diferentes maneras según el sector industrial. Siguiente, ¿no se ven las imágenes? Bueno, como vemos aquí, en la minería ayuda a controlar los gases, las vibraciones, la estabilidad del terreno y condiciones peligrosas en labores subterráneas. También se utilizan drones y equipos remotos para evitar que los trabajadores ingresen a zonas de alto riesgo. En el caso del petróleo se usan sensores de presión, temperatura y sistema SCADA para detectar fugas sobre presión o fallas en las válvulas y bombas antes de que se conviertan en incendios o explosiones. En el sector gas, los sensores permiten detectar fugas y concentraciones peligrosas en el ambiente, y asimismo esto ayuda a activar alarmas y protocolos de emergencia de manera más rápida. En la industria química, las tecnologías digitales permiten monitorear reacciones de temperatura y sustancias peligrosas. Por ello, es importante porque una falla en estos procesos puede generar liberación de gases tóxicos o reacciones fuera de control. En la manufactura se usan sensores de vibración, corriente y temperatura para poder anticipar fallas en las máquinas, y asimismo también se aplica lo que es la visión artificial para poder verificar el uso de equipos de protección personal. Y por último, en energía, el monitoreo de transformadores, generadores y equipos críticos permite detectar fallas antes de que generen incendios, cortes de suministro o daños mayores. En resumen, cada sector tiene riesgos distintos, pero todos pueden beneficiarse de tecnologías predictivas para reducir accidentes y mejorar la seguridad. Siguiente, por favor. Ok, en esta parte se explican las tecnologías más importantes de la industria 4.0 aplicadas a la seguridad. Primero está el Internet de las Cosas, conocido como el IoT. Esta tecnología conecta sensores y equipos a las plataformas digitales. Por ejemplo, un sensor puede medir la temperatura, presión o gases y enviar esa información en tiempo real a un centro de control. Luego están los sensores inteligentes. Y estos dispositivos no solo miden datos, sino que también pueden detectar cambios anormales, como por ejemplo, si una máquina empieza a vibrar más de lo normal, el sensor puede generar una alerta. La inteligencia artificial actualmente permite analizar grandes cantidades de datos y encontrar patrones que una persona podría no detectar fácilmente. Su función es predecir fallas, identificar anomalías y ayudar a priorizar las alertas más importantes. Ahora, hablando del Big Data, el Big Data nos permite almacenar y analizar miles de datos industriales. Gracias a esto, las empresas pueden tomar decisiones con evidencia y no solo con experiencia o intuición. Ahora, el mantenimiento predictivo usa datos de los equipos para saber cómo una máquina puede fallar y si esto permite intervenir antes de que ocurra una ruptura, una explosión o una parada inesperada. El monitoreo en tiempo real permite observar continuamente las variables críticas de un proceso, a diferencia de una inspección tradicional, que ocurre cada cierto tiempo. Aquí el control es constante. Los gemelos digitales son réplicas virtuales de una planta, proceso o equipo y sirven para poder simular escenarios de riesgo sin poner en peligro a trabajadores ni instalaciones reales. Finalmente, la computación en nube permite poder almacenar y consultar información desde distintos lugares, y esto es muy útil en sectores como minería, donde hay muchas operaciones y están lejos de las oficinas principales, ¿no? Siguiente, por favor. Okay. Bueno, ahora, en el caso de la prevención de accidentes, no depende ya solamente de una sola tecnología, sino de la combinación de varias. Por ejemplo, para poder prevenir una explosión, se pueden usar sensores de presión, IoT en inteligencia artificial, y los sensores capturan los datos, el IoT los transmite y la inteligencia artificial identifica si existe un patrón peligroso. Ahora, por ejemplo, para prevenir incendios, se pueden usar sensores térmicos que detectan aumentos anormales de temperatura antes de que se produzca una ignición. Para fugas químicas o de gases, se utilizan sensores especializados
especializados que detectan sustancias peligrosas en el ambiente y activan alertas inmediatas. Para evitar los derrames, los sensores de nivel y los gemelos digitales pueden anticipar fallas en los tanques o los ductos de ellos, ¿no? Ahora, en el caso de los equipos críticos, el mantenimiento predictivo detecta el desgaste en componentes como rodamientos, ejes o válvulas, permitiendo reemplazarlos antes de que se rompan. Y la idea central de todo es que la industria 4.0 crea un ciclo de prevención. Primero se capturan los datos, después se anticipa la falla y finalmente se responde de manera oportuna. Siguiente, por favor. Ahora veremos lo que son los factores humanos. Aunque la industria 4.0 puede llegar a utilizar muchas tecnologías, el factor humano sigue siendo fundamental en esto, ya que la tecnología no va a reemplazar al trabajador, sino que transforma su rol. Ahora el personal no solamente se dedica a cumplir procedimientos, también debe interpretar los datos, responder alertas y trabajar junto con los sistemas digitales. Por eso es importante desarrollar una cultura de seguridad digital, ya que esto significa que los trabajadores deben confiar en la tecnología, pero también comprender sus límites. Además, se deben evitar nuevos problemas como la fatiga de alarmas. Esto ocurre cuando hay demasiadas alertas y el trabajador deja de prestar esa atención. Y asimismo, como la capacitación es clave en todo ello, ya que los trabajadores deben aprender sobre los sensores, el IoT, la inteligencia artificial, plataformas digitales, sistemas como el SCADA e interpretación básica de datos. De esta manera, la tecnología va a contribuir a prevenir accidentes porque no basta solamente con instalar sensores o software o aplicar la inteligencia artificial. También se necesita un personal preparado para poder usar la información correctamente. Y bueno, en conclusión de todo ello, el estado de arte nos muestra que la industria 4.0 ofrece herramientas muy importantes para fortalecer la seguridad de procesos industriales y estas tecnologías nos van a permiten monitorear en tiempo real, detectar fallas, predecir riesgos y actuar antes de que ocurra un accidente mayor. Sin embargo, su éxito va a depender de 3 factores: la inversión tecnológica, la integración con los sistemas de seguridad y la capacitación del personal, como vengo comentando anteriormente. Por eso es que la industria 4.0 no debe entenderse solo como una modernización industrial, sino como una oportunidad para poder proteger vidas, reducir accidentes y construir procesos industriales más seguros y eficientes. Ya, ahora continuando, en esta parte de la investigación voy a presentar el capítulo 4, que corresponde al análisis y discusión de los resultados. En este capítulo voy a desarrollar 3 cosas concretas. Primero, cuáles son las tendencias actuales en la aplicación de la industria 4.0 para prevenir accidentes mayores. Segundo, cuáles son las brechas que existen en el Perú para implementar estas tecnologías. Y tercero, cómo se compara la experiencia internacional con la realidad peruana y qué implica todo esto para el profesional de seguridad y salud en el trabajo. Siguiente, por favor. Como ya mencioné, primero con las tendencias actuales, la revisión de literatura muestra un patrón claro, ya que la combinación de IoT, inteligencia artificial y mantenimiento predictivo es el núcleo dominante de la digitalización de la seguridad industrial. Por lo que aquí identificamos 5 tendencias principales. Primero, la inteligencia artificial. La IA se está volviendo tendencia porque resuelve un problema muy concreto, ya que ningún ser humano puede procesar en tiempo real la cantidad de datos que genera una planta industrial moderna. Mientras los métodos tradicionales dependen de inspecciones periódicas, los modelos de inteligencia artificial analizan cientos de variables al mismo tiempo, por lo que detectan señales de falla antes de que un operador pueda notarlas. Pero eso sí, la literatura es clara en algo importante, ya que no se recomienda que la IA tome la decisión final sola, ya que se habla de algo, de una inteligencia aumentada, donde el sistema prioriza alertas, pero el humano sigue decidiendo, ya que hay un riesgo de opacidad algorítmica y de exceso de confianza. Siendo con los gemelos digitales, el gemelo digital es básicamente una réplica virtual de planta que se actualiza en tiempo real con los datos de los sensores. ¿Y por qué es útil? Porque permite simular escenarios peligrosos, ya que una sobrepresión, una fuga y fallas simultáneas sin poner en riesgo a nadie ni a nada real, ya que a diferencia de un HACCP tradicional, que es como una foto fija del riesgo en un momento dado, el gemelo digital da una representación dinámica y siempre actualizada. El IoT industrial es la tecnología con mayor penetración actual porque es la base sobre la que funcionan tanto la IA como el mantenimiento predictivo. Y su gran aporte es eliminar el tiempo que pasa entre que aparece una condición peligrosa y que alguien la detecta en tiempo de inspecciones manuales, ya que puede ser de horas o incluso días. Siguiendo con los robots autónomos, mayormente sacan al trabajador de zonas peligrosas como atmósferas explosivas, gases tóxicos, riesgo de derrumbe, y en minería se usan camiones y palas autónomas, ya que esto se requieren utilizar hidrocarburos, robots cuadrúpedos y crawlers que inspeccionan tuberías y tanques sin que una persona tenga que entrar a un espacio confinado. Y finalmente, la industria 5.0
que esta no reemplaza la 4.0, sino que la complementa, ya que la 4.0 se enfoca en digitalizar y ser eficiente, y la 5.0 pone el centro del bienestar del trabajador, ya que la idea es de la colaboración tanto humano como máquina, por lo que la tecnología potencia al trabajador, no lo elimina de la decisión y sobre todo en tareas críticas de seguridad. Así que lo importante es entender que estas 5 tecnologías no funcionan aisladas, sino que forman un ecosistema donde cada una potencia a las demás. Siguiente, por favor. Bien, ahora como mencioné anteriormente, todas estas tecnologías suenan bien en papel, pero ¿qué pasa cuando las llevamos a la realidad peruana? Y por eso es que en este punto de brechas en el Perú, que a pesar de que hayan estos avances, la adopción de estas tecnologías siguen concentradas en pocas empresas grandes, por lo que hemos identificado 5 tipos de brechas. Primero, tenemos las brechas tecnológicas, que muchas plantas, sobre todo en manufactura y minería mediana, todavía tienen bajos niveles de automatización, y a eso se suman muchas operaciones que están en zonas alejadas, ya sean por la mala cobertura 4G o 5G, lo que dificulta implementar soluciones como el edge computing. Luego tenemos las brechas económicas, que es la barrera más citada en la literatura, ya que el costo inicial de sensores, las plataformas en la nube y la capacitación son de un alto costo, por lo que esto golpea sobre todo las pymes, que son más del 99% de las empresas en el Perú, aunque el retorno de inversión y mantenimiento predictivo suele darse entre 12 y 18 meses, por lo que ese plazo sigue siendo disuasivo para empresas con poco flujo de caja. Siguiendo con los recursos humanos, hay escasez de especialistas senior en inteligencia artificial y ciencia de datos, ya que sí hay perfiles junior, pero faltan quienes puedan liderar proyectos complejos de principio a fin. Y hay algo importante, y es que existe resistencia cultural al cambio, porque muchos trabajadores ven la digitalización como una amenaza a sus competencias. Y siguiendo con las normativas, nuestra Ley 29783 y el Reglamento de Seguridad Minera exigen capacitación y gestión de riesgos, pero no exigen explícitamente el uso de tecnologías predictivas, ya que al no ser obligatorio, muchas empresas no lo priorizan. Ya esto va más allá de lo que su propio análisis costo-beneficio les indique. Y continuando con las organizacionales, finalmente hay una baja cultura de innovación. La digitalización suele tratarse como un proyecto aislado, ya que en lugar de una estrategia que involucre también la seguridad, operaciones y alta dirección, por eso es que muchas iniciativas se quedan como pilotos que nunca escalan. Y con estas brechas identificadas, la pregunta es si de verdad esto funciona en otros países y si realmente se podría aplicar esto aquí en el Perú. Esto es justo lo que vamos a comparar en la siguiente diapositiva. Siguiente. Aquí es donde vamos a comparar la experiencia peruana con Alemania, Japón y Estados Unidos. Y aquí es donde hemos sacado 3 conclusiones. La primera son las prácticas que podrían adaptarse, ya que no se trata de copiar todo, sino de adaptar la lógica. De Alemania, lo replicable es la integración temprana entre la política industrial y normativa de seguridad, ya que no la réplica literal de fábricas inteligentes que requieren una inversión fuera del alcance de la mayoría de las empresas peruanas. De Japón, el enfoque de la sociedad 5.0 es interesante porque prioriza a las personas, lo que ayudaría a superar la resistencia al cambio que mencioné antes. Y de Estados Unidos, el modelo de centros de extensión tecnológica financiado con fondos públicos, como el NIST, es directamente adaptable para apoyar a nuestras pymes. Siguiendo con los obstáculos persistentes, el principal obstáculo es la escala económica, ya que estos 3 países tienen políticas industriales nacionales y financiamiento público sostenido, mientras que en el Perú la digitalización avanza principalmente por iniciativa privada y de forma desigual. Y esto también se le suma a la brecha de conectividad, que en estos países prácticamente no es un problema, pero aquí sí lo es. Y en sectores peruanos con mayor potencial, la minería de gran escala y el sector energético son los que tienen mayor potencial de adopción a corto plazo porque ya cuentan con conectividad y respaldo financiero y cultura de gestión de riesgos. En cambio, la manufactura y metalmecánica pequeña y mediana son el segmento con mayor brecha, pero también con mayor margen de mejora si se combinan financiamiento y capacitación sectorial. Siguiente, por favor. En las implicaciones para la seguridad y salud en el trabajo, para el profesional de CCT, la industria 4.0 no es un tema ajeno a su labor, ya que es una herramienta que amplía directamente su capacidad de identificar, evaluar y controlar riesgos con evidencia y de forma más oportuna.
Por ejemplo, la IA ayuda a priorizar acciones preventivas según el nivel de riesgo, por lo que los sensores inteligentes permiten detectar anomalías en gases, temperatura o vibración antes de que se conviertan en accidentes. El IoT genera alertas tempranas para supervisores y trabajadores expuestos, y también el mantenimiento predictivo reduce paradas inesperadas y previene explosiones, incendios o derrames por fallas mecánicas. Por lo que esto lleva al punto más importante de todo este capítulo, que es cómo cambia una herramienta central de día a día en la seguridad y salud en el trabajo, es decir, el I+C. Siguiente, por favor. Y como ya mencioné, el I+C cambia tanto del estático al dinámico, por lo que la implicación más relevante de todo este análisis es esa transformación, ya que el I+C es un instrumento estático porque se actualiza cada cierto tiempo mediante revisiones programadas y con criterio principalmente cualitativo. Con la industria 4.0, el I+C se convierte en una herramienta dinámica alimentada de forma continua por los sensores de IoT y los modelos predictivos de inteligencia artificial, por lo que esto no reemplaza el juicio del especialista de seguridad y salud, más bien lo complementa y le da la evidencia cuantitativa actualizada para sustentar sus decisiones en línea con lo que exige la norma ISO 45001 y la ley 29783. Por lo que, en resumen, el especialista de seguridad y salud que incorpora estas herramientas no solo responde más rápido ante una emergencia, sino que fortalece su función preventiva anticipando fallas y condiciones peligrosas antes de que se conviertan en explosiones, incendios, derrames o fugas químicas. En este último capítulo presentamos las principales conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir de nuestra investigación, que luego de revisar la evidencia científica podemos afirmar que la industria 4.0 está transformando de manera muy positiva a las empresas porque previenen accidentes mayores antes de que ocurran, utilizando las tecnologías más avanzadas que permiten monitorear, analizar y anticipar los riesgos antes de que ocurran. Como principales conclusiones, identificamos 4 aspectos importantes. Primero, la tecnología como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial y el mantenimiento predictivo permiten pasar de una seguridad reactiva a una seguridad preventiva. Segundo, los sectores como la minería, el petróleo, el gas y la manufactura ya están obteniendo beneficios importantes al reducir los riesgos y mejorar el monitoreo en tiempo real. Tercero, en el Perú aún existen desafíos relacionados con la inversión y la infraestructura tecnológica y la capacitación del personal, además de actualización de las normativas de seguridad que son muy importantes para poder seguir preveniendo mejores atribuciones. Y finalmente concluimos que la tecnología por sí sola no es suficiente, debe complementarse con una cultura de seguridad sólida y trabajadores capacitados para aprovechar correctamente estas herramientas. Como recomendaciones, se podría decir que las empresas continúen invirtiendo en tecnologías en la industria 4.0, como sensores inteligentes, sistemas IoT, inteligencia artificial y mantenimiento predictivo, ya que estas herramientas permiten detectar condiciones peligrosas de manera temprana y reducir la probabilidad de accidentes mayores. La segunda recomendación es que fortalecer la capacitación del personal es muy importante para promover la cultura de seguridad digital. Además, se recomienda que las instituciones impulsen políticas y normativas que faciliten la implementación de estas tecnologías, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Para finalizar, podemos concluir que la industria 4.0 representa una gran oportunidad para mejorar la seguridad en los procesos industriales. Sin embargo, su éxito dependerá de integrar adecuadamente la tecnología con el compromiso de las personas, solo que así se podrá construir una mejor cultura de seguridad para poder prevenir más accidentes, haciendo que la prevención sea más eficiente y sean preparadas para más desafíos que puedan ocurrir en el futuro. Muchas gracias.